Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Bien o muy bien? Buenos días Nicole, buenos días Alejandra, Arisela, Diana, Jorge, Jeremy, Viviana, María. Buenos días a todos chicos. Bueno chicos, el día de ayer estuvimos conversando, ¿verdad? Dando nuestra primera clase de este diplomado Trastornos del Neurodesarrollo. ¿Cómo se sintieron? ¿Fue clara y concisa la información? El día de hoy vamos a seguir entonces desarrollando nuestra temática, chicos, y entonces a las 10 de la mañana vamos a dejar una actividad autónoma, ¿vale? Entonces permítanme y comparto mi pantalla. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Ok, chicos, el día de ayer estuvimos conversando, vamos a hacer un poquito la retroalimentación de lo que estuvimos viendo y es cómo aprende el cerebro, ¿verdad? Estuvimos diciendo que era muy importante reconocer que todos los seres humanos somos inteligentes, ¿verdad? Hablamos incluso acerca de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Vamos a trazar un poquito aquí para hacer una retroalimentación. Y hablábamos acerca de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cuáles eran algunas de las funciones que estos cumplían. Ok, entonces decíamos que tenemos inteligencias múltiples, ¿verdad? Kinestésica, auditiva, visual, ¿verdad? Son algunas de ellas. Entonces, chicos, hablamos acerca también de los hemisferios cerebrales, hemisferio derecho, hemisferio... nuestras facultades para movernos incluso, ¿verdad? Sabemos entonces que el hemisferio izquierdo va entonces a controlar los movimientos de la parte derecha de nuestro cuerpo y nuestro hemisferio derecho va a controlar entonces la parte izquierda de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto es haciendo un poco de recorrido de lo que vimos el día de ayer para contextualizarnos, chicos. Es muy importante la contextualización. Entonces, se han delimitado distintas áreas de la corteza cerebral especializadas en recibir y controlar las reacciones musculares, ¿verdad? De esto hablábamos un poquito el día de ayer. Estas eran algunas de las acciones
que realiza el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Decíamos que el hemisferio derecho es como esta parte más creativa que tenemos, ¿verdad? Donde le damos vía libre a la imaginación, la música, los deseos, nuestras pasiones más profundas, ¿verdad? Mientras que el hemisferio izquierdo es como esa parte más objetiva, por decirlo de alguna manera, el control, el análisis, la razón, la ciencia, la estrategia. También hablábamos que el cerebro aprende cuando se emociona, es decir, cuando se asocia con una emoción positiva, por decirlo de algún modo. Y el cerebro precisamente aprende jugando. Y mencionábamos, ¿verdad?, cuáles eran nuestros juegos favoritos de la infancia, por ejemplo. Y decíamos que nunca vamos a dejar de aprender, que el conocimiento él es ilimitado, ¿verdad? Que usted puede aprender cualquier cosa a partir del juego, indistintamente de la edad, ¿vale? Entonces, hasta allí quedamos el día de ayer. Hablamos también acerca de las neuronas espejo y cómo nosotros podemos ser referentes para nuestros hijos, nuestras estudiantes, para los niños en general. Es necesario que estimulemos todos los sentidos en las clases porque de esta manera tenemos en cuenta que los seres humanos aprendemos de diferentes formas, ¿verdad? Muy probablemente si usted es más visual, de pronto su compañero es más auditivo, su otro compañero es más kinestésico. Entonces tenemos que entender que todas las personas aprendemos de manera diferente. En conclusión, es fundamental respetar los procesos de neurodesarrollo, la alimentación, el sueño y la creación de hábitos, ¿verdad? En los niños permiten que los procesos de aprendizaje sean aún más efectivos. El efecto que realiza, ¿verdad? Que nosotros podamos asociar emociones positivas con el aprendizaje, va a denominar un aprendizaje mayormente significativo que va a durar por mucho más tiempo. La ternura, la comprensión, la alegría favorecen entonces mucho más los procesos de aprendizaje, ¿verdad? ¿A través de qué? De los procesos psicológicos básicos, atención, concentración, memoria. Nunca un niño va a aprender de todo al mismo ritmo de otro, ni con la misma intensidad. Respeta el tipo de inteligencia y su estilo de aprendizaje. Chicos, aquí me voy a detener un poco y es que muy probablemente en un salón de clase, cuando hay un niño, ¿verdad? Que de pronto le cuesta aprender, ya sea matemáticas, lengua, no nos enfoquemos en la dificultad que este niño tiene. Enfoquémonos más bien en buscar las estrategias necesarias para poder eh, facilitar el aprendizaje de este niño o de esta niña. Porque a veces somos jueces. Entonces llamamos a papito, llamamos a mamita, ponemos queja, le decimos, este niño está teniendo dificultad, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que este niño y esta niña se enganchen en nuestra clase y pueda adquirir el conocimiento, ¿verdad? Ok, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud?
Entonces, ahora permítame, ya les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Chicos, como saben, este diplomado está basado en el manual DSM-5 y el CIE 11, ¿verdad? Ustedes saben que ha venido desarrollándose diferentes actualizaciones con respecto a los nombres de los trastornos, ¿verdad? Por esto es muy importante que nosotros sepamos qué es esto de DSM-5 y CIE 11, claramente, ¿verdad? Por eso, el día de hoy vamos a hablar un poco precisamente acerca de estos dos manuales. Permítame un segundo, por favor. Esta clase va a estar muy interesante, así que estemos muy atentos. Ok, existen varias diferencias entre el DSM-5 y el CIE 11, que es la base de este diplomado Trastornos del Neurodesarrollo, ¿verdad? Por ende, es muy importante reconocer de dónde proviene este manual, ¿verdad? Sabemos que este número 5 y este número 11 no están allí por casualidad, sino que anterior al 5, a esta versión 5 y a esta versión 11, han venido otras versiones y ahorita vamos a empezar a hablar acerca de ellas. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es el DSM-5 y el CIE 11, su origen y su evolución, características principales y propósito de utilizar ambos manuales. Ok, ¿qué es el DSM-5? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición. Quiere decir entonces que hubo una primera edición, segunda edición, tercera edición, cuarta edición y ahora nuestra quinta edición, que es la que nos compete a nosotros tratar en este diplomado. ¿Vale? ¿Algunos de ustedes ya lo han utilizado, chicos? ¿O es primera vez que están tratando o informándose acerca de esta versión del DCM? Ok, entonces, ok, en las prácticas de la universidad, muy bien. Entonces, el DCM no es más que una herramienta fundamental para el diagnóstico, investigación y tratamiento de los trastornos mentales en el ámbito clínico, ¿verdad? Es decir, los psicólogos, ¿verdad? Utilizamos mucho este manual.
Por ende, diplomados como este son tan importantes porque nos ayudan a la actualización. Hay conceptos que se acuñan, por ejemplo, en el DSM-4, que ahora en el DSM-5 ya no se acuñen. Entonces, usted a través de este diplomado precisamente va a aprender cuáles son esos términos. ¿Por qué? Porque de pronto usted va a realizar una historia clínica, ¿verdad? Y es importante que usted vaya basado bajo los conceptos actuales. Lo he visto, pero en donde trabaja usan más el CIE 10. Ok. Entonces, chicos, los psicólogos, ¿verdad? Que trabajamos más que todo en el área clínica, nos apoyamos muchísimo de el DSM-5. Pero como les decía anteriormente, es importante que ustedes sepan cuáles son las actualizaciones, porque sus diagnósticos deben ser basados claramente en la nueva actualización, porque puede que usted coloque en su diagnóstico un término que se utilizaba en referencia al DSM-4 y usted debe estar a la vanguardia, ¿verdad? Origen y evolución del DSM. El DCM ha pasado por diversas ediciones. Es decir, esta no es la primera edición del DCM. Han venido pasando de año en año y de generación en generación, es decir, han evolucionado formas de nosotros poder aprender a diagnosticar y demás. Es importante que nosotros nos vayamos actualizando para no entrar precisamente en errores de diagnóstico, lo que no queremos. Porque, por ejemplo, a mí cuando me refieren pacienticos, en muchos casos ha pasado que están en versiones muy antiguas. Se refieren a terminología muy antigua. Entonces, por ahí derecho de todos manejar el mismo concepto, la misma actualización. Importante, chicos, sumamente importante. Entonces, el DCM ha pasado por diversas ediciones desde su primera edición o su primera publicación en 1952. ¿Vale? Cada una ha presentado avances en la clasificación de los trastornos mentales, reflejando cambios en la investigación científica y la comprensión de la salud mental. Muy probablemente en 1952, que fue entonces la primera edición, probablemente se desconocían muchas de las teorías que hoy en día se aplican. Entonces, claramente se ha ido actualizando para el desarrollo de las diferentes ediciones del DCM y del CIE. Origen y evolución del DCM. El DCM en su primera edición, ¿verdad? Está en la primera clasificación de trastornos mentales basadas en el CIE 11. Quiere decir entonces, chicos, que el CIE, perdón, en el CIE 6. ¿Qué quiere decir entonces, chicos? Que el CIE también ha ido evolucionando, ¿verdad? Incluía solamente 106 trastornos. Solamente 106. Chicos, y estén muy al pendiente a estas cifras porque ahorita más adelante voy a preguntarles. Entonces, estén muy, muy, muy al pendiente. Entonces, la primera clasificación tenía solamente 106 trastornos, nada más. Con descripciones generales,
sin criterios específicos. Ustedes saben que el DCM y el CIE tienen criterios de evaluación, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero para diagnosticar, por ejemplo, una condición de neurodivergencia tiene que obtener al menos 5 criterios. Pero miren que en esta edición DCM solamente habían 106 trastornos con descripciones generales, es decir, como tal que era dicho trastorno, pero sin criterios específicos, solamente los mencionados. Influenciado por la psiquiatría militar tras la Segunda Guerra Mundial. Esto es un poquito del contexto en donde fue desarrollado la primera edición del DCM. ¿Vale? Por otra parte, el DCM-2 en 1968 fue publicada su segunda edición, ya con todos los avances, ya con todas las investigaciones, ya digamos con las nuevas actualizaciones que para este momento estaban rigiendo. Ya se amplió entonces de 106 trastornos, se amplía a 182 trastornos. Miren todos los trastornos que se suman. Se basó en conceptos psicoanalíticos y la influencia de CIE-8. Entonces, miren, en el DCM-1 va influenciado en el CIE-6 y ya para el DCM-2 la influencia es basada en el CIE-8. ¿Verdad? Mantenía un enfoque descriptivo sin criterios diagnósticos detallados. Entonces, ¿cuántos habían en la primera versión del DCM-1? ¿Cuántos habían, chicos? En la primera versión, en el DCM-1. Muy bien, 106. Y para el DCM-2, ¿cuántos habían? Para el DCM-2. Exactamente, 182. Muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos un pequeño cuadrito precisamente acerca del origen y la evolución del DCM. Entonces, en el DCM-1, 106 trastornos, DCM-2, 182. Ya para el DCM-3, en 1980, surge la revolución en la psiquiatría. ¿Con qué? Con la introducción de criterios diagnósticos ya más estandarizados. Entonces aquí, ya en el DSM-3, por allá en 1980, ya se elimina como tal el término neurosis. Y se incorpora entonces un enfoque más científico y basado en evidencia científica, en el método científico. Introduciendo el sistema multiaxial que evalúa distintas áreas del funcionamiento del paciente. Y aumentó a 265 trastornos. Miren el recorrido. Miren el recorrido, chicos. 106 trastornos, 182 trastornos. Ya aquí en 1980 tenemos 265 trastornos. Miren cómo ha ido evolucionando la cosa. Entonces, en el DSM-3, por allá en 1987, surgen revisiones menores en algunos trastornos y criterios y se agregan subtipos de trastornos afectivos y ansiosos. Ya para este entonces se empieza a acuñar
lo que son los subtipos, ¿vale? Ya en DSM-1, DSM-2, en estas versiones, solamente eran como tal la definición de los trastornos, pero ya aquí, basados en el DSM-3, se agregan subtipos como tal. Ya para el DSM-4, chicos, por ahí en 1994, basado en estudios de campo para mejorar la validez de los criterios diagnósticos, se mantuvo el sistema multiaxial y se ampliaron categorías como los trastornos del neurodesarrollo y el trastorno bipolar. Entonces, miren cómo va avanzando y van agregándose nuevas terminologías, ¿verdad? Ya en el 2013, un poquito más acá, un poquito más actualizado, surge entonces nuestro querido DSM-5 y es la actualización que hoy en día nosotros utilizamos. Ya para este entonces se elimina como tal el sistema multiaxial y cambia en la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo. Ya para este entonces, chicos, y en esto quiero que prestemos más atención de la que yo sé que están prestando, porque ya aquí nos vamos a adentrar un poquito en lo grueso de este diplomado y es que ya en la versión del DSM-5 hay un cambio en la clasificación como tal de los trastornos del neurodesarrollo. Uno entonces el trastorno autista, el Asperger y el desintegrativo en un solo espectro, que es el trastorno del espectro autista. ¿Vale? Entonces ya no vamos a hablar de Asperger, ¿verdad? O de trastorno desintegrativo como trastornos aislados, sino que van a entrar dentro de la denominación de trastorno del espectro autista. ¿Vale? Por otro lado, en la revisión del diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, surgen criterios más flexibles para los adultos. Se introducen criterios dimensionales en algunos trastornos, como el TEA y el trastorno de personalidad, con mayor integración de la neurociencia en la clasificación. Entonces, miren, chicos, cómo a partir de todo el desarrollo, de las diferentes investigaciones, ¿verdad? De los diferentes aportes que ha hecho la ciencia, nosotros hoy en día podemos tener un manual con mayores nociones de lo que puede estar pasando a nivel de salud mental de una persona. Por ende, es muy importante nosotros ir actualizándonos. Entonces, chicos, dentro del contexto del DCM-5, que es el que actualmente estamos manejando, estará entonces la eliminación del sistema multiaxial en primera instancia. En el DSM-4 los diagnósticos se realizan en 5 ejes. ¿Ya? Los trastornos clínicos, los trastornos de la personalidad, las condiciones médicas generales, los factores psicosociales y la evaluación global del funcionamiento. Ya en el DSM-5, este sistema se elimina. Cuando hablamos de multiaxial, precisamente, hablamos de la eliminación de este sistema, hablando basado ya en algo más complejo, integrando toda la información de un diagnóstico más complejo y completo. Entonces, cuando hablamos nosotros del DSM-5, sabemos que tiene un enfoque dimensional y continuo. ¿Qué quiere decir dimensional y continuo? Que probablemente esta versión del DSM-5 traerá consigo muchas actualizaciones. Es decir, nunca dejamos de aprender. Y el conocimiento es
ilimitado. Se reconoce que muchos trastornos existen en un espectro en lugar de categorías cerradas. Ejemplo, el trastorno del espectro autista. Ahora abarca el autismo, el síndrome de Asperger y el trastorno desintegrativo infantil. Y se incluyen medidas dimensionales para evaluar la severidad de los síntomas en lugar de un simple presente o ausente. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día son muchas baterías, ¿verdad?, de evaluaciones que se utilizan para nosotros poder diagnosticar. Y no es solamente decir, tiene o no tiene el trastorno, sino cuáles son las medidas que nosotros utilizamos para diagnosticar y cuál es el nivel dentro del espectro en el que se encuentra esta persona. Por aquí me están pidiendo la diapositiva anterior. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Más o menos? ¿O excelente? Yo creo que excelente. Ok, Vivianita, Diana, muy bien. A mí me gusta ir dándoles corazoncitos como forma de regalo por estar ahí al pendiente de las preguntas, responder. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son estas baterías que vamos a utilizar al momento de diagnosticar. Y no es solamente decir, tiene o no tiene el trastorno, sino en qué nivel está, cuáles son los criterios, ¿verdad? Por otra parte, en nuestra versión del DSM-5 tenemos la reestructuración de categorías diagnósticas. Estas se han reorganizado en trastornos. Varios trastornos en nuevos grupos según su base científica y clínica. Ejemplo de eso es el TDAH, que ya no están los trastornos del neurodesarrollo, sino que ahora se reconocen adultos con criterios más flexibles. Se elimina la distinción entre el estado del ánimo y los trastornos de ansiedad, introduciendo nuevas categorías como trastornos de la regulación emocional. Miren todas las actualizaciones que se han venido dando. Trastornos de regulación emocional cuando hablamos del estado de ánimo y de ansiedad. Ya en el DSM-5, chicos, se incorporan trastornos que reflejan mejor la realidad clínica actual. Así es, Jeremy. Mira cómo vamos aprendiendo. Entonces, en el informe se colocaría trastorno regular. Exactamente. Miren cómo nos vamos actualizando. Nuevos trastornos como por ejemplo el trastorno de escoriación, rascado compulsivo, trastorno de acumulación, antes parte del trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de duelo prolongado y trastorno por ansiedad, trastorno de ansiedad por separación en adultos. Son algunos de los nuevos trastornos basados en la versión DSM-5. Muy importante esto, chicos.
Ya en el DSM-5 se incorporan entonces estudios de neuroimagen. Es decir, no solamente es a través de pruebas escritas y de observación clínica, sino que también se tienen en cuenta los estudios de neuroimagen para identificar ciertas patologías. Y se reconocen correlatos biológicos en trastornos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en sus historias clínicas para mis amigos psicólogos, usted debe indagar, preguntar acerca de cuál es el historial médico, biológico de este paciente que llega a su consulta. Usted debe preguntar, por ejemplo, cómo fue su embarazo, ¿verdad? Si tuvo algunas complicaciones. Y en la historia claramente usted debe indagar a nivel de la dinámica familiar si existen personas que hayan tenido alguna enfermedad mental. Es muy importante que usted indague todos estos datos al momento de usted realizar una historia clínica, porque esto le va a dar mayores nociones para realizar su diagnóstico. Por otro lado, aquí es muy importante reconocer que en el DSM-5 hay una mayor sensibilidad cultural y de género. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Muy probablemente en la primera versión del DSM-1 no se reconocían aspectos culturales que hoy en día sí se reconocen. Por ejemplo, se incluyen especificaciones para considerar diferencias culturales y de géneros en los diagnósticos, ¿verdad? Hoy en día ustedes saben que la estigmatización es mucho menor que para ese entonces. Entonces se eliminan términos estigmatizantes, ejemplo, el trastorno de identidad de género fue reemplazado por disforia de género. ¿Ustedes sabían eso? Entonces miren cómo algunos términos se han ido modificando y han ido avanzando a lo largo de la historia. Así es, Jeremy. Muy bien, así es. Entonces, miren cómo el trastorno de identidad de género ya no se acuña, sino que fue reemplazado por disforia de género. Para darle paso a qué? A ser más sensibles en cuanto a la cultural, al, a la inclusión, en tanto a lo que se refiere al género. Por otra parte, chicos, tenemos la redefinición de los trastornos específicos. Algunos diagnósticos han sido modificados para mayor precisión. Dentro de los que nos competen está el trastorno del espectro autista TEA, que ahora engloba varias condiciones que antes se diagnosticaban por separado. ¿Verdad? Antes hablábamos de Asperger, por ejemplo, por separado del trastorno del espectro autista. ¿Cómo así esto del espectro? ¿Cómo así? El espectro, dentro del espectro, dentro de esta gama, por decir gama de colores, por decirlo de alguna manera, dentro de esta gama del TEA, van a ver, entre comillas, subdivisiones. En un primer nivel es el Asperger, autismo nivel 1, leve, moderado, grave, ¿verdad?
Y esto va a ir de acuerdo a la clasificación y a la sintomatología y a los signos claramente. El trastorno de estrés postraumático ya no está en los trastornos de ansiedad, sino en una categoría específica de trastornos relacionados con trauma y estrés, por ejemplo. Y los trastornos de personalidad mantienen los criterios del DSM-4, pero con un enfoque más flexible. Miren cómo nos vamos actualizando con respecto a este tema de trastornos. Y no solamente con trastornos, sino de diagnóstico. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Demasiada información? ¿O vamos bien? Excelente. Entonces, chicos, cambios en el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ya en esta versión se permite diagnosticarlo en adultos, con síntomas menos evidentes que en niños. ¿Cuántos adultos no habrían por ahí no diagnosticados? Y muy probablemente pensarán que hay algo malo en ellos, que no logran concentrarse, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan tener algo en su cuerpo o en su mente y no tener las herramientas necesarias para desarrollarse, para evolucionar con respecto a esta sintomatología? Es como, por ejemplo, usted tener, no sé, una infección urinaria, por ejemplo, y no saber que la tiene. Entonces, al no saber que la tienen, no va a poder tener las herramientas necesarias para combatirla. Entonces, no se toma antibióticos, no toma nada. Y usted vive ahí con esa cistitis, con ese problema. Y usted, y la persona dirá, pero ¿esto con qué se quita? ¿Qué puedo hacer? Y no sabe que la tiene. Entonces, no tiene las herramientas para combatirlo, ¿verdad? Entonces, imagínense un adulto que no fue diagnosticado en su niñez, pero que gracias a la actualización del DSM-5, hoy podemos diagnosticar, y no solamente diagnosticar, sino darle tratamiento a un adulto con TDAH. Se redujo el número de síntomas requeridos para el diagnóstico en adultos, de 6 a 5. Quiere decir esto que al menos con 5 criterios se puede diagnosticar a una persona con TDAH y por ahí derecho facilitarle las estrategias de intervención. Por otro lado, tenemos que en el DSM-5 es un enfoque más clínico y aplicable. ¿Por qué? Porque se promueve el uso del DSM-5 como una herramienta de trabajo flexible que se adaptará entonces a la realidad clínica. Se han mejorado las guías de diagnóstico diferencial para evitar errores en la evaluación. Y aquí me detengo un poco. Y es que en muchos casos, chicos, se han cometido errores dentro de los diagnósticos. Por ejemplo, el autismo con el TDAH comparten signos. Y probablemente una persona que ha sido diagnosticada con TDAH, ¿verdad? Quizás y pueda tener más bien un trastorno del espectro autista. Entonces tenemos que ser muy
detallistas con este tema de los diagnósticos. Un mal diagnóstico, un buen diagnóstico puede salvar vidas en cuanto a qué, porque sabemos que una persona con un trastorno, ¿verdad? Va a tener repercusiones en su vida diaria. Pero un mal diagnóstico también va a tener malas repercusiones. ¿Por qué? Porque va a estar tratándose una gripa que no era gripa, sino que era otra cosa. Eso por colocar un ejemplo coloquial. ¿Ya ven? La importancia de un buen diagnóstico. Si usted tiene dudas en su diagnóstico, pregunte, indague. No es de un mal profesional indagar, preguntar, consultar. Al contrario, eso quiere decir que usted es una persona responsable y profesional que indaga con sus colegas si tiene dudas o inquietudes. ¿Vale? En cuanto a la compatibilidad con la versión CIE 11, aunque el DSM-5 es una clasificación independiente, se ha trabajado para alinearlo con la clasificación internacional de enfermedades del CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que estos, a medida que va pasando el tiempo, se han dado cuenta que es necesario que trabajen de la mano, porque puede que en el DSM-11 se refieran a un diagnóstico de una manera y la idea es que ambos compartan la información y esto evite malos diagnósticos, ¿verdad? La idea es que trabajen de la mano. El CIE-11 más que todo lo trabajan los médicos. No sé si aquí hay algún médico. Y el DCM más que todo psicólogos. Pero miren la importancia de que los dos trabajen de la manito. Entre las características principales de la versión CIE 11, tenemos que la clasificación internacional de enfermedades en su 11ª edición es un sistema de clasificación médica, como les decía ahorita, desarrollada por quién? Por la Organización Mundial de la Salud, para registrar y categorizar enfermedades y trastornos de manera global. Fue publicada en 2018 y entró en vigor el 1 de enero de 2022. Miren que está recientica, no más a la vuelta de la esquina. Y ya usted está aquí actualizándose, ¿verdad? Eso habla de los buenos profesionales que somos cada uno de nosotros. Por otro lado está el enfoque global y multicultural. A diferencia del DSM-5, que es principalmente utilizado en Estados Unidos, la CIE 11 es una clasificación mundial adoptada por más de 190 países y está diseñada para ser aplicable en distintos contextos culturales y sistemas de salud. Vemos que este manual DSM-5 y el CIE 11 o el DCM y el CIE son manuales de trascendencia internacional, chicos. ¿Vale? Entonces es muy importante que usted entienda que esto que está aprendiendo no es que solamente se dé en Colombia o en en algunas partes, sino de modo internacional. Organización basada en principios clínicos y científicos. La CIA 11 se estructura en capítulos temáticos
con códigos alfanuméricos para cada trastorno o enfermedad y permite una mejor integración con los avances en neurociencia, genética y salud mental. ¿Cuántos de aquí han utilizado el DSM-5 o el CIE-11 en algún momento? O no necesario el DSM-5, sino el DSM en sus diferentes versiones o el CIE en sus diferentes versiones. ¿Quiénes? ¿Ninguno? ¿Algunos? Mis amigos psicólogos, mis amigos médicos. Entonces, chicos, como les decía, ya en el manual del CIE se estructura más que todo en capítulos, códigos alfanuméricos. Vale, estos contienen unos códigos que al momento de ustedes realizar criterios diagnósticos, esto va a arrojarle unos códigos que, por ejemplo, en las personas que utilizan historias clínicas automatizadas, solamente es colocar el código de dicho trastorno. ¿Vale? Esto permite una mejor integración con los avances en neurociencia, genética y salud mental. La compatibilidad. Aunque el DSM-5 y la CIA-11 tienen diferencias en la clasificación de trastornos mentales, se ha trabajado en su compatibilidad. Muchos criterios diagnósticos son similares, aunque la CIE-11 tiene una perspectiva más centrada en la funcionalidad de dicho paciente. La pregunta es si ustedes en algún momento han utilizado el manual CIE en alguna de sus versiones o en cualquiera de sus versiones, para que nos puedan compartir su experiencia. Entonces, chicos, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, Lady? ¿Cómo vamos, Jeremy, Helen, Diana? ¿Cómo vamos, chicos? Tenemos que ser interactivos en esta clase. No podemos dejar al docente solito, sino que todos tenemos que ir aportando nuestras experiencias. No sé si alguno ha utilizado, vuelvo y reitero la pregunta, este manual o es la primera vez que escuchan sobre este manual. Entonces, chicos, miren que a lo largo del tiempo se ha venido actualizando el DCM. Y no solamente el DCM, sino el CIE. Como les decía, el CIE más que todo lo utilizan los médicos y el DCM más que todo nosotros, los psicólogos. Entonces, como nosotros a partir de todas estas actualizaciones tenemos la capacidad de hoy en día poder tener diagnósticos más precisos? ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces, chicos,
Ok, así es, Jeremy. El CIE 10. Jeremy, ¿qué profesión tienes? Disculpa, ¿me puedes compartir tu profesión? Lo, ok. Por otro lado, Rodolfo menciona, los códigos del CIE en los procesos de diagnóstico elaborados por los psicólogos permite que se clasifiquen con los procedimientos de salud. Entonces, miren chicos, la importancia de nosotros poder actualizarnos, ¿verdad? En cuanto a codificaciones y demás. Entonces, dentro de la introducción de un enfoque dimensional y categorial, la CIE 11 mantiene un enfoque categorial, presencia o ausencia de un trastorno. Decíamos entonces en nuestras anteriores láminas que el DSM-5 se ha venido modificando en cuanto a esto de presencia o ausencia y ha añadido subtipos, criterios, mientras que el CIE-11 mantiene un enfoque categorial, pero introduce dimensiones en algunos trastornos. Ejemplo, en los trastornos de personalidad, en lugar de categoría fija como trastorno límite de la personalidad, se evalúa la severidad y rasgos disfuncionales. Son algunos de los criterios que, o de las categorías, ¿verdad? Que se manejan bajo el CIE 11. Ahora, un enfoque más basado en la funcionalidad y el impacto en la vida diaria. Un cambio clave respecto a la CIE 10 y el DSM-5 es que en el CIE 11 el diagnóstico considera la funcionalidad de la persona en su entorno, no solamente un medio de diagnóstico, sino cómo esta persona tiene facultades, cómo esta persona se desarrolla en su vida cotidiana y en los diferentes entornos en los que se desarrolla claramente. No basta con la presencia de síntomas, se evalúa su impacto en la vida cotidiana, laboral y social. Sabemos que una persona con diagnóstico va a tener una repercusión en los diferentes entornos de su vida cotidiana, laboral, educativo, social, ¿verdad? Como una persona que tiene un diagnóstico se desarrolla, por ejemplo, en su trabajo o con su familia. Y les voy a colocar un ejemplo más coloquial para las personas que están, las mujeres casadas. Por ejemplo, ustedes se imaginan estar casada con una persona que tiene, por ejemplo, déficit de atención, ¿cómo esto va a repercutir en el hogar, por ejemplo? En un contexto como el hogar, ¿verdad? Es decir, cómo un diagnóstico repercute en diferentes contextos, porque solamente a veces nos enfocamos en un contexto educativo, pero realmente va a tener consecuencias en los diferentes contextos en los que una persona se desarrolla, en su familia. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando tratamos diagnósticos, no solamente tratamos con la persona en sí, sino con toda su familia, que tiene que tener que empatía, ¿verdad? Tiene que aprender técnicas también de relajación para poder ayudar y apoyar a esta personita. Dentro de la nueva organización de los trastornos mentales, tenemos entonces que se han reorganizado los trastornos mentales en categorías más precisas y basadas en evidencia científica.
Por ejemplo, el trastorno del espectro autista se ha separado claramente de otros trastornos del desarrollo. ¿Vale? Lo que les decía ahorita, que ya aquí está más adentrado ¿a qué? Por ejemplo, a la utilización de métodos como la neuroimagen, ¿verdad? Que nos va a dar nociones más allá de una observación clínica o de un test, sino que a través de la funcionalidad en nuestro cerebro nos va a poder de alguna u otra manera aportar como herramienta para el diagnóstico. Hay una inclusión de trastornos relacionados con el estrés y el trauma. Hoy en día hablamos mucho de estrés, de ansiedad, ¿verdad? Y no es que no anteriormente no existía, sino que de alguna u otra forma nos hemos dado cuenta que la salud mental es sumamente importante. A veces las personas le dan más relevancia a una enfermedad de tipo física que a nuestra salud mental. Y sabemos que una persona que mentalmente no está sana, probablemente va a tener dificultades incluso a nivel físico. ¿Vale? Entonces se amplió la categoría de trastornos relacionados con el estrés y el trauma, separándolos de los trastornos de ansiedad. Se reconoce el duelo prolongado, lo que no ocurre en el DSM-5. ¿Vale? Entonces miren todas las actualizaciones que se han venido dando. Una persona que ha pasado por un duelo probablemente va a tener algunas dificultades. Y a veces pensamos que simplemente pasar por un duelo es simplemente llorar. Y no es así. Por ende, se considera incluso como un trastorno en nuestra versión del DSM-5. ¿Vale? Me estaban pidiendo en la lámina anterior. Ok. En la nueva clasificación de los trastornos de personalidad, en lugar de múltiples categorías de trastornos de personalidad, la CIE-11 introduce un modelo único y dimensional que evalúa severidad de trastorno de personalidad en leve, moderado o severo. Esto en cuanto a los trastornos de personalidad. Leve, moderado y severo. Y en los rasgos disfuncionales tenemos emocionalidad negativa, disociabilidad, anancastía. ¿Alguien sabe a qué se refiere este término de anancastía? ¿Alguno sabe qué es esto de anancastía? ¿O ninguno sabe? Este término de anancastía, más que todo, chicos, se asocia a menudo con el trastorno obsesivo compulsivo o con el TOC y puede ser definitivamente un factor de riesgo
para desarrollar trastornos, ¿vale? Más que todo, este término en psicología describe, por ejemplo, una persona caracterizada en sus rasgos de personalidad, como el perfeccionismo o por la rigidez, el orden y la organización extrema, dificultades para confiar en el otro, esas personas que probablemente le gusta hacer todo ello porque no confían en el criterio de la otra persona. Se preocupan excesivamente por los detalles. Y esos son algunos de los signos de una persona con alguna correlación de anancastía. ¿Vale? Por otro lado, dentro de los trastornos del comportamiento y adicciones, se reconoce por primera vez el trastorno por uso de videojuegos, tanto en línea como fuera de línea. Ustedes saben que últimamente se ha agudizado el uso de videojuegos en línea. Vemos como niños a muy temprana edad ya utilizan estos juegos, ¿verdad? E incluso se comunican con personas de todo el mundo. Chicos, ojo con esto, hay que prevenir. ¿Por qué? Porque vemos a niños de muy temprana edad utilizando videojuegos en línea. Y vemos también cómo personas inescrupulosas adultas se adentran a estos juegos para hacerle daño a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Ya en el DSM-5, dentro de los trastornos del comportamiento y adicciones, se reconoce por primera vez el trastorno por el uso de videojuegos. Así es, un trastorno cada vez más frecuente. Es este niño, esta niña, este chico, esta chica, esta persona que no puede estar un día sin jugar. Y son de las niños, niñas que mantienen su atención focalizada e incluso dejan de hacer tareas, dejan de ocuparse en las labores diarias por estar jugando videojuegos. Entonces, miren la labor de nosotros también estar muy al pendiente de la utilización de estos recursos. Y no es que el internet sea malo, sino cómo lo utilizamos, chicos, cómo se utiliza. Tenemos que prevenir. No es que no se pueda, es que tenemos que entender que cada juego tiene su momento, ¿verdad? Entonces, ayer decíamos, por ejemplo, que muy probablemente los juegos eran más al aire libre, con nuestros amigos, incluso en nuestras casas, con nuestros familiares. Pero hoy en día ya los niños no quieren jugar a esos juegos. Eso es una realidad inminente. Ya un niño cumple 8, 9 años y está pidiendo un videojuego. Entonces, miren chicos, la responsabilidad que debemos tener para que esto no se derive en un trastorno por uso de videojuegos. Por otro lado, se mantiene la categoría
de trastornos por consumo de sustancias, pero con criterios revisados. Esto dentro de las actualizaciones en cuanto a los trastornos del comportamiento y de las adicciones. Por otro lado, tenemos el uso de un código alfanumérico para mejorar la organización. Cada trastorno tiene un código único. Ejemplo, el 6A02 para el trastorno del espectro autista. Esto facilita su uso en historias clínicas electrónicas y registros de salud globales. ¿Quiénes utilizan historias clínicas electrónicas? De los que estamos aquí, con codificación. ¿Quiénes? O sin ninguno. ¿Ustedes se imaginan una mala codificación en una historia clínica? ¿Cómo esto va a repercutir en la vida de este paciente? Tenemos que ser muy cuidadosos y detallistas. Ok. Tenemos que ser muy cuidadosos y detallistas a la hora de la codificación, chicos. Porque como les decía anteriormente, una mala codificación va a repercutir en el resto de la vida de una persona. Porque probablemente una persona con un diagnóstico le van a hacer un proceso de intervención basada en ese diagnóstico que ya usted realizó. Y probablemente si esta persona no pide una revisión, va a seguir el resto de la vida con ese mal diagnóstico que usted le dio. Que yo sé que eso no pasa aquí. ¿Vale? Entonces, miren, aquí tenemos un cuadro comparativo dentro de las características del CIE-11 versus el DSM-5. ¿Quién regula CIE-11? Organización Mundial de la Salud. ¿Quién regula DSM-5? Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Cuál es el alcance? Mientras que en el CIE-11 global, más de 190 países. DSM-5 predominante en Estados Unidos y Canadá. No quiere decir, obviamente, que en los países de Latinoamérica no se utilicen, sino la predominancia. Por otra parte, la clasificación. El CIE-11 basada en la funcionalidad y el impacto clínico. DSM-5 basado en criterios diagnósticos específicos. El modelo de diagnóstico en el CIE-11 es mixto, categorial y dimensional, eso lo referíamos ahorita, mientras que en el DSM-5 es principalmente categorial con algunos elementos dimensionales. En cuanto al enfoque de trastornos de personalidad, tenemos que en el CIE-11 es una evaluación dimensional basada en la severidad de los rasgos, mientras que en el DSM-5 son categorías más fijas. Y aquí vemos algunos de los ejemplos. En el CIE-11, en cuanto a la consideración de los factores culturales, tenemos que tiene un alto énfasis en diferencias culturales y sociales, y en el DSM-5 es más centrado en la experiencia clínica occidental. En el CIE-11, los trastornos por conductas adictivas, decíamos que incluía el trastorno por el uso de videojuegos, mientras que en el DSM-5,
perdón, en el DSM-5 no lo incluye, aunque lo menciona en estudios futuros. ¿Cómo vamos hasta aquí? Perdón, perdón. Entonces, chicos, miren cómo ha evolucionado estas categorías, cómo ha evolucionado, pero sin embargo, a pesar de la compatibilidad, de la integración del DSM-5 con el CIE 11, miren este ejemplo. En el CIE 11 se incluye trastornos por uso de videojuegos y en el DSM-5 no lo incluye. Entonces, si viene a nuestra consulta un paciente con trastorno por uso de videojuegos, es decir, una persona, ¿verdad?, que pasa mucho tiempo utilizando videojuegos y esto ha repercutido en su vida personal, en su vida familiar, ¿verdad? Pero viene a su consulta y usted probablemente su diagnóstico está basado en el DSM-5. ¿Cómo usted entonces emite ese criterio? Por ejemplo. Entonces, miren chicos la importancia de que tanto CIE 11 como DSM-5 trabajen de la mano. ¿O ustedes qué opinan? ¿Que deben trabajar de manera aislada o que deberían trabajar sincrónicamente para llegar a un diagnóstico específico y por ahí derecho poder ayudar en una correcta intervención de de nuestra paciente o de nuestro paciente? Aquí tenemos un pequeño recordatorio y es, en el origen y propósito, ¿verdad? Exacto, pueden trabajar juntos por el beneficio del paciente. Así es. Muy bien este aporte. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿por qué creen ustedes que deben trabajar de manera mancomunada, o sea, de manera integrada? Ambos manuales. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que deberían trabajar de manera integral? Ambos. DSM-5 y el CIE 11. O DSM y CIE. Jeremy, por un lado, nos dice que pueden trabajar juntos por el beneficio del paciente. Así es. Ahora les pregunto, a mí siempre me gusta hacer preguntas de memoria. ¿En qué año fue para unificar criterios? Así es. ¿En qué año fue expuesto la primera versión del DSM? ¿En qué año? ¿En qué año, chicos? ¿En qué año? Ok, 1952. Muy bien. ¿Y en qué año fue publicada la segunda versión? ¿En qué año fue publicada? Muy bien, 1968. Excelente.
¿En qué año fue publicada la tercera versión? Muy bien, Jeremy, estás ahí al pendiente. Estábamos con todo nuestro foco atencional. Muy bien. Ahora nuestra cuarta versión, Diana Arango. Muy bien. Y nuestra versión más actual, nuestra versión más actual. Excelente, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, el CIE, el manual CIE, primera versión, ¿en qué año? ¿En qué año? ¿En qué año, chicos y chicas? El CIE. ¿No lo recuerdan? Aquí vamos a trabajar mucho la memoria. 1952, muy bien. Segunda versión, la segunda versión, chicos. Segunda versión. Entonces, chicos, vemos que se ha ido desarrollando, ¿vale? Tanto el CIE 11 como el DSM. Entonces, miren, el DSM-5 es elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, mientras que la CIE 11 es desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. El DSM-5 es más usado en países como Estados Unidos y Canadá, y la CIE 11 tiene un alcance global, ¿vale? En cuanto a la estructura y la organización, el DSM-5 organiza los trastornos por categorías específicas con criterios detallados. La CIE 11 usa un sistema más flexible con un enfoque clínico basado en ¿qué? En la funcionalidad. Y en cuanto a la codificación y diagnóstico, la CIE 11 usa un sistema de códigos más amplio para epidemiología y estadística de salud, ¿verdad? Y el DSM-5 es más preciso para diagnóstico clínico y psiquiátrico. Miren todas las actualizaciones que se han venido desarrollando. Y miren cómo a lo largo de los años se ha venido reestructurando. Ahora bien, chicos, en cuanto al manual CIE, esto es un dato histórico y es que en cuanto al manual CIE, por allá en 1910 surge su segunda edición, 1921 su tercera edición, 1938 su quinta edición, 1948 su sexta edición,
1955, séptima edición. 1965, su octava edición. Su novena edición en 1977. Su décima edición en 1990. Y ya esta última edición, CIE 11, y la versión más actual y más completa, detallada hasta la fecha, y se utiliza en todo el mundo para clasificar y codificar enfermedades, lesiones e incluso causas de muerte. ¿Ustedes sabían eso? Ahora, el CIE, como dato histórico también, fue publicado en 1900. ¿Y saben por cuál organismo? Por la Oficina Internacional de Higiene Pública en ese momento en París, Francia. Y en ese momento se llamaba Clasificación Internacional de Causas de Muerte, ICD, por sus siglas en inglés. Entonces miren todo el recorrido histórico que hemos hecho en nuestra clasificación, ¿verdad? De diagnósticos. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud que haya surgido durante nuestra revisión histórica de los manuales hasta el momento. ¿Qué te gustaría que repitiera, Litzly? Las fechas. Ok, las fechas para el CIE en su segunda versión, 1910. ¿Vale? Fue la publicación. El CIE 3, 1921. Es más, vamos a escribirlos aquí. CIE 1900, el CIE en su segunda versión, 1910. CIE en su tercera edición, 1921. Los voy a ir escribiendo para que lo tengan. Este dato tan importante. 1921 en su tercera edición. CIE en su cuarta versión, 1929. CIE en su quinta, en 1938, ¿verdad? En su sexta, 1948. Séptima, 1955. Octava, 1965. Novena, 1977. Décima, 1990. Y onceava, 2018. Ahí lo tienen.
¿Sí? Entonces, chicos, hemos culminado nuestra fase de desarrollo de DSM-5 versus CIE 11. Va a estar montado en nuestro material de estudio para que lo puedan nuevamente observar, detallar, estudiar y demás, ¿vale? Ya entonces para nuestra próxima sesión, nuestra próxima clase, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son los criterios como tal de los trastornos del neurodesarrollo. Pero es importante que vayamos de lo general a lo particular, ¿vale? Porque claramente si nuestro diplomado trata de trastornos del neurodesarrollo basados en CIE-11 y DSM-5, pues teníamos que saber de dónde proviene esto del DSM-5 y el CIE-11. ¿Vale? Entonces, chicos, no siendo más, voy entonces a compartirles una lectura, ¿verdad? Que vamos a estar leyendo de manera autónoma en estas 2 horas que nos restan de clase, para entonces discutirla en nuestra próxima clase, ¿vale? Entonces, chicos, les deseo un excelente fin de semana, que la pasen increíble, que descansen mucho y que vengamos nuevamente con toda la actitud, ¿vale? Un abracito para todos y ya les comparto la lectura. Muchas gracias a todos, gracias, profe. Quedamos entonces muy pendientes de lo que ustedes puedan requerir, equipo. El día de mañana les estaremos compartiendo la grabación de la clase del día de hoy. Feliz fin de semana.